Bueno, ahora sí. Ahora sí la cosa se puso buena. Okay. A ver, esto no es. Ahí está, ¿lo están viendo? No, profe, el WhatsApp. Estamos viendo el WhatsApp. ¿Están viendo el WhatsApp? Ok. Sí, señor. Ya miramos entonces lo de. A ver, un momentico. ¿Qué pasó acá? Compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla polímeros. Compartir. ¿Ahí sí? ¿Ahí está polímeros? Señor, ahí está polímero. Sí, ahí está, profe. Bueno, este es el tema de hoy, polímeros. Muy buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias. Bien. Me alegro mucho. Los polímeros, la palabra polímero viene de la palabra griega poli y mers. Poli significa muchas partes, grandes moléculas, o moléculas formadas por la unión de muchas pequeñas moléculas. Los polímeros se caracterizan por ser sustancias de peso molecular elevado. Y generalmente, pues, la constitución del polímero se da entre 2 o más sustancias denominados monómeros. Esa es la definición, a grosso modo lo que... Un momentico, a ver aquí. Lo de los polímeros. Hay polímeros naturales y polímeros artificiales. En un contexto biológico, todas las macromoléculas, por ejemplo, las proteínas que son poliamidas, los ácidos nucleicos que son polinucleótidos y los polisacáridos están compuestos de polímeros. Todos nosotros conocemos el tema de proteínas, eso lo utilizamos en los alimentos. El tema de ácidos nucleicos, ADN, ARN, que son los polinucleótidos, y los polisacáridos, porque estamos hablando aquí de azúcares. Entonces, esos son compuestos poliméricos. Existen también polímeros naturales y polímeros sintéticos. Dentro de los polímeros naturales, pues aquí ya tenemos la celulosa, el almidón, ya dijimos la proteína, el caucho natural y los ácidos nucleicos. La hemoglobina, que es un componente de la sangre, es un polímero. Aquí está la definición más clara. Es un polímero. Es una macromolécula formada por la unión de moléculas de menor tamaño que se conocen como monómeros. Allí está la figura de la unión de los monómeros. Estos son unidades individuales que se van uniendo y forman una cadena larga, y eso es un polímero. El hecho que forman una cadena larga, en este ejemplo, no quiere decir que solamente de esa forma es que se constituyen los polímeros. Hay varias formas de cómo se unen los polímeros para existir como tal. Entonces, esta es una forma, la unión de cadena larga. También existen, como les mencionaba anteriormente, los polímeros sintéticos. Estos polímeros se obtienen por proceso de polimerización controlado por el ser humano a partir de materias primas de bajo peso molecular. Dentro de esos polímeros sintéticos podemos mencionar los plásticos tipo polietileno, los elastómeros, que son los cauchos, o sea, lo que son llantas de vehículo, polímeros termorrígidos como la baquelita, y otros polímeros son las fibras, el poliéster. Ese poliéster se utiliza mucho en la ropa, en los tejidos. Dentro de los polímeros naturales ya hablábamos del ADN y el ARN, ¿no? La figura que aparece aquí es un polímero natural de ADN, y si ustedes observan la figura, en esta figura hay entrecruzamiento
Todo lo que ustedes observan allí en letras como G, T, A, C, esos son amidas. Son amidas. La guanina, la tiamina, la adenina, la citosina. Todas esas sustancias son las que constituyen el ADN. Y como la pueden ver, están entrecruzadas. Y la unidad monomérica se van repitiendo. Si ustedes observan aquí, el número que está aquí es igual al número que está acá. Y así se va repitiendo la cadena y por eso se llama polímeros. Es una repetición de uniones monoméricas. Aquí está el ejemplo de la celulosa. ¿Sí? La gráfica. La estructura química. Como no estamos en una clase de química, pero sí es bueno señalarle cuál es la estructura de la celulosa. Aquí está la estructura del almidón. ¿Sí? Es muy distinto la estructura del almidón y la estructura de la celulosa. Otra forma de constituir polímeros son a través de moléculas de hidrocarburos. Esas moléculas de hidrocarburos pueden ser saturadas o insaturadas. Las saturadas es cuando el carbono principal tiene todos sus enlaces están comprometidos. O sea, hay unión de todos los enlaces. Por ejemplo, aquí tenemos este compuesto. A este compuesto aquí le falta el 4, es CH4. Quiere decir que el carbono está unido a 4 átomos de hidrógeno. Luego el metano es un compuesto que está saturado. Y así sucesivamente para el resto. Hay saturación de la cadena y por tanto ellos pueden formar polímeros. Los enlaces característicos de este tipo de sustancias, de este tipo de compuestos, son los enlaces covalentes simples. Esos son en cuanto a los saturados. Acá vienen los insaturados. Los insaturados hablamos de dobles enlaces y de triples enlaces. Dobles enlaces, eso lo conocen ustedes como alquenos, y triples enlaces, eso lo conocen ustedes como alquinos. Entonces, estos compuestos se comportan como unidades monoméricas para formar el polímero. Estos se van uniendo entre sí, esas unidades monoméricas, y te forman al final el polímero. La polimerización se necesita que haya una sustancia catalizadora, un electrón desapareado. Si esa sustancia no existe, no hay forma de constituir el polímero o que haya polimerización. Entonces, necesitamos una sustancia catalizadora con electrón desapareado y obviamente necesitamos el compuesto o la sustancia o saturada o insaturada para poder hacer la reacción y que la polimerización tenga lugar. Aquí nos dan un ejemplo, el etileno, que es un alqueno, es una molécula insaturada, no sirve para formar polímeros. Entonces, lo que está en la parte de abajo, lo que está en esta parte, esto que está aquí, es el gas etileno. El gas etileno, en primera instancia, pierde el hidrógeno y queda con un electrón. Y aquí, en la segunda, está el compuesto completo. Y ese compuesto es el que va a reaccionar con la sustancia catalizadora para formar ¿qué? La primera cadena polimérica. Y esta reacción se va repitiendo hasta formar una cadena bien grande, más o menos de este tipo, como la que está aquí, más o menos de este tipo, y este ya sería el polímero. Entonces, acá arriba tenemos las unidades poliméricas. Hay diferentes formas de tener unidades poliméricas. Por ejemplo, esta primera tiene carbono e hidrógenos. La segunda tiene flúor y carbonos. Y la tercera tiene carbonos, cloros e hidrógenos. Entonces, miren que las unidades poliméricas no siempre son iguales, son distintas. ¿De qué forma se pueden unir los polímeros? Los monómeros para formar polímeros.
Los monómeros se pueden unir de forma lineal, como esta muestra que tenemos aquí, de forma ramificada, aquí está la muestra, o de forma entrecruzada, como está en esta muestra. Miren que las tres son totalmente distintas, son totalmente diferentes. Eso conlleva a que el comportamiento del polímero también sea diferente, también sea distinto. Cuando hablo del comportamiento del polímero me refiero, por ejemplo, es probable que en términos de calor, un polímero lineal resista más el calor y no se deforme que un polímero ramificado. O un polímero entrecruzado puede resistir más el calor y no se deforme comparado con un polímero lineal. Eso hablando a grosso modo de las propiedades de las propiedades físicas de los polímeros. La configuración molecular de un polímero se define como una estereoisomería. Esa estereoisomería se divide en tres niveles: la isotáctica, la sindiotáctica y los atácticos. Cada una de ellas tiene un comportamiento distinto. En la isotáctica, ¿qué pasa? El grupo R, que es el catalizador, está a un mismo lado de la cadena. En la sindiotáctica, los grupos R están alternados a ambos lados de la cadena. Y en los atácticos, los grupos R están en forma aleatoria. Aquí está el ejemplo. El primero es atáctico, esta figurita que vemos aquí. En el segundo es el isotáctico, es esta figura que tenemos aquí. Cuando nos hablan de que están al lado y lado de la cadena, es la parte verde. Que están a un solo lado de la cadena es la parte verde. Y aquí, que están en forma aleatoria, también es la parte verde. ¿Listo? Observen de que cada estructura tiene una forma distinta, una forma diferente. Cuando hablamos de polímeros, tenemos que mirar la forma de los polímeros. Hay polímeros cristalinos de forma definida y hay polímeros cristalinos amorfos de forma indefinida. Entonces, cuando hablamos de la forma de los polímeros, eso nos conlleva a analizar lo que les comentaba anteriormente: la resistencia al calor, la resistencia a la tensión. Ya empezamos a meternos en la parte física del comportamiento de los polímeros. Pero pues esa parte les interesa más a las personas que se dedican a la producción de prendas, de vestidos, de ropa. No es el caso para nosotros. Simplemente les hago la referencia para que ustedes se den cuenta de la importancia de la temperatura y de la tensionar de la tensión en cuanto a la parte de la prenda como tal o del polímero como tal. En los polímeros se unen por fuerzas intermoleculares. Cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, nos estamos refiriendo a los enlaces químicos. Ya ustedes conocen el enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico. Esas son las fuerzas intermoleculares que actúan a nivel de polímeros. Acá vamos a hablar de la polimerización de plásticos. ¿De qué forma se realiza la polimerización de plásticos? La polimerización de plásticos se realizan de dos formas. Una polimerización de adición y una polimerización de condensación. Entonces, vamos a mirar la polimerización de adición. En la polimerización de adición se forman cuando hay polimerización en cadena de monómeros no saturados. Repito, los polímeros de adición se forman cuando hay polimerización en cadena de monómeros no saturados. Hay apertura del doble enlace en formación
de un radical o un ion. Hay apertura del doble enlace con formación de un radical o un ion. Ahora lo vamos a ver más adelante con ejemplo. En cuanto al polímero de condensación, se forman mediante enlace a través de grupos funcionales de las moléculas de monómeros. Los polímeros de condensación se forman mediante enlace a través de grupos funcionales de las moléculas de monómeros. Entonces, son dos situaciones bien distintas. La polimerización y la polimerización de adición es muy distinta a la polimerización de condensación. Ahora vamos a ver los ejemplos de eso. En los polímeros de adición, las reacciones que tienen lugar son de esterificación y de amidación. De esterificación y de amidación en los polímeros de condensación. En los polímeros de adición, las reacciones son de tipo iónico y de tipo radicales libres. Esas son las dos características para la polimerización de adición. Esto que están viendo ahí, ustedes son monómeros. Lo que está acá, unidad individual, son los monómeros. Y ya aquí empiezan las uniones. Y así empiezan a formarse el polímero. Aquí tenemos una de las reacciones de polimerización de adición que es iónica. Entonces, ¿qué nos dice este ejemplo? ¿Qué nos dice? Este ejemplo nos dice que esta sustancia que tiene doble enlace, pierde su doble enlace y se nos forma el ion o el ion positivo en este caso. ¿Sí? Esta forma de reacción es de carácter iónico. La sustancia 1 hay rompimiento del doble enlace y por lo tanto pasa a tener carga positiva. Con este compuesto, que ya tiene aquí carga positiva, entra nuevamente la sustancia original y reacciona con este protón, con esta molécula protónica. Al reaccionar, se nos forma aquí otra sustancia. Pero observen de que al formarse la otra sustancia, sigue como un protón. Y así sucesivamente. ¿Quién es la unidad monomérica? La unidad monomérica es este compuesto, el compuesto inicial. Esa es la unidad monomérica. ¿Qué nombre recibe ese compuesto? Isobutileno. Este compuesto se denomina isobutileno. ¿Listo? Observen que hay 1, 2, 3, 4 pasos para llegar al polímero. Aquí, cuando ya se termina la reacción, se forma un poliisobutileno. Poliisobutileno. Este compuesto se utiliza en la industria del caucho. El poliisobutileno. Observen, se inicia con un monómero. Ese monómero que es el isobutileno pierde el doble enlace, se rompe el doble enlace y se nos forma el ion. Aquí está el ion, que es una de las características de reacciones de polimerización, reacciones iónicas. Ahí está. ¿Listo? Bien. Otro tipo de polimerización de adición es la formación de radicales libres. Aquí tienen ustedes el compuesto. Este es el compuesto original. Y este compuesto original, al romperse, va a reaccionar con otra sustancia que tiene doble enlace. Observen de que en la primera había la sustancia protónica reaccionando con un compuesto con doble enlace. Y acá también está el radical libre reaccionando con un compuesto con doble enlace. Aquí está. ¿Qué compuesto tenemos aquí?
¿Qué compuesto tenemos aquí? Aquí tenemos un epóxido. Tenemos un peróxido, perdón. Allí tenemos, este es un peróxido. Este compuesto es un peróxido. Este peróxido, al aplicarle calor, se rompe y se nos forman dos radicales libres. Uno de estos radicales libres nos va a servir para continuar la reacción de iniciación. La reacción de iniciación es entre el radical libre y esta sustancia. ¿Cómo se llama esta sustancia? Estireno. ¿Sí? Este es el estireno. Entonces, como el estireno tiene un doble enlace aquí, este doble enlace se va a romper y se nos va a formar este compuesto que viene a ser las veces de radical libre. Este compuesto de radical libre vuelve y reacciona con otro estireno y se nos forma este compuesto acá. O sea, observen que en la reacción inicial hay dos etapas y en la reacción de polimerización también hay dos etapas. Entonces, ahora, este radical que está aquí ya robusto, vuelve y reacciona con el estireno y se nos forma este compuesto final. Este compuesto final ya tiene suficientes cadenas monoméricas. Entonces, este viene a ser el poliestireno. ¿Listo? Este compuesto poliestireno se forma a partir de un peróxido y el estireno. El peróxido y el estireno nos dan lugar a un compuesto que nosotros conocemos como poliestireno o cadena poliestirénica. Listo, ahí está. Recapitulo. La polimerización de adición se forma de manera iónica o se forma a través de radicales libres. Ahí ya vimos los dos ejemplos. ¿Listo? Bien. Una pausa. Preguntas. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está clara la información? Sí. Bien. Si tienen preguntas, hagan la pregunta sin ningún problema, sin ninguna duda, porque pues para eso estamos acá. Lo que yo no entienda nos lo explica nuestro hermano Google. No se preocupen por eso. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de iniciadores de reacciones iónicas o iniciadores de reacciones protónicas. ¿Listo? Bueno, en este caso, como lo pueden ver, son de tipo radical libre. ¿Sí? ¿Por qué radical libre? Porque tenés el peróxido, rompe la unión oxígeno-oxígeno y te salen aquí dos radicales. ¿Sí? Aquí te salen dos radicales. Cualquiera de estos dos radicales los puedes usar para formar la polimerización. Entonces, el terbutil peróxido nos sirve para obtener radicales para la polimerización tipo radical libre. Este otro compuesto, bencil peróxido, también nos sirve para producir radicales libres y formar las cadenas poliméricas. Entonces, miren que esta unión oxígeno-oxígeno es la que se rompe por efecto del calor y se nos forman estas dos unidades poliméricas. Cualquiera de las dos unidades la puedes utilizar para la polimerización por adición. Acá tenés otro tipo de compuesto. Dice aquí abscosis butir nitrilo. Este otro compuesto lo puedes utilizar también para generar radicales libres y que puedas utilizarlo posteriormente en una reacción de polimerización. ¿Listo? Bueno. Recuerden de que siempre se va a necesitar un radical de iniciación, ¿no? Siempre se va a necesitar un radical de iniciación. Si no tenés el radical de iniciación, no puedes hacer absolutamente nada. No puedes terminar la reacción.
Otro tipo de situaciones en la polimerización son la culminación o la terminación. Aquí nos están diciendo con estos ejemplos que puede haber combinaciones de cadenas poliméricas para formar el polímero. Y acá también tiene otro tipo de reacción que nos dice que es una reacción de desproporcionación, donde también tenés la cadena polimérica que se unen para darte lugar al polímero final. Eso no es tan trascendental, tan importante para nosotros, pero bueno, vale la pena mencionarlos. Otra forma de polimerización de adición es la organometálica. Esta es un poco más compleja, esta es un poco más complicada, porque aquí hay que trabajar con organometálico. Aquí nos dicen que tiene un ligando inespecífico. O sea, estas reacciones son muchísimo más complejas, pero al final lo que se va a tener es una reacción de polimerización para obtener el polímero final, no es más. Eso es básicamente lo que nos quiere mostrar este gráfico. Trascendental e importante para nosotros, para el conocimiento de nosotros, las dos iniciales, la iónica y la de radical libre. Aquí nos muestran los polímeros de adición. ¿Cuáles son los tipos de polímeros que podemos tener teniendo las reacciones de adición? Entonces aquí nos dicen el polietileno, el polipropileno, el PVC, polivinilcloruro, el poliestireno, poliacrilonitrilo, la politretafluoroetileno, el polimetil metracrilato, polivinilacetato, cis, poliisopreno y el policloropreno. Esos son los polímeros de adición. O sea, eso ya son los plásticos, ¿no? Cuando hablamos ya de polímero y de sustancia como tal y de compuesto como tal, estos ya son los plásticos. Vamos acá a los polímeros de condensación. Aquí tenemos los ejemplos, tipo poliéster, tipo policarbonato. Poliéster, pues ya saben ustedes que son el dacrom, las prendas de vestir. Los policarbonatos, ¿dónde los ubicamos? Los maletines de viaje. Ustedes saben que ese se volvió de última moda. Ahora todo el mundo anda con los maletines tipo carrito, esos que se arrastran por el piso con rodachines. Esos son los policarbonatos. Profe. Sí. Disculpe, que el compañero ver que se le fue la energía. Dígale a Over que no se preocupe, que de todas maneras esta información está en la plataforma y él ahí la puede mirar sin ningún problema. ¿Listo? Bueno. Bueno, ojo a lo siguiente. Este tema es interesante porque miren lo que dice aquí. Policarbonato, el policarbonato es de condensación y ese policarbonato, ¿quién lo constituye? El bisfenol A. Recuérdense ese nombre. El bifenol A es un polímero de condensación. Recuérdense eso. Anótenlo por alguna parte porque hay una pregunta referida a esto. Profe, ¿cómo? El bifenol A es un polímero de condensación. ¿Listo? Listo, profe. Vale, ya me quedó claro. Listo. Bifenol A es un polímero de condensación y es un policarbonato. ¿Listo? Bien. Otros polímeros de condensación son las poliamidas. Y estas poliamidas son de diferentes clases. Mire que dicen nylon 66, perlón y quelar. Estos son nombres comerciales, ¿no? Eso ya es otra historia.
Aquí nos dan un ejemplo de una reacción de condensación. Este es un ejemplo de una reacción de condensación. ¿Qué reacciona aquí? Este compuesto se llama fenol, y este compuesto que está aquí se llama formol o formaldehído. Entre el fenol y el formaldehído reaccionan para darte un compuesto polimérico. Aquí están las diferentes etapas. Miren, en la etapa 1 se forma la unión inicial polimérica, donde este que es la unidad monomérica se va a unir al anillo aromático. Entonces, en todas estas etapas el anillo aromático va a aparecer. Y esos anillos aromáticos se unen a través de enlace carbono-hidrógeno o carbono-carbono. Mírenlo, aquí está. En esta etapa se nos forma una sustancia 3 y esa sustancia 3 reacciona nuevamente con el fenol. Aparece una sustancia 4. Esta sustancia 4 reacciona nuevamente con el formol y nos da este producto final. Este producto final viene a ser el polímero. ¿Qué nombre tiene este polímero? Baquelita. La baquelita se forma por la reacción de fenol y formaldehído. ¿Listo? O formol. Anoten ese datico. La baquelita se forma por reacción del fenol y el formaldehído. Anótense eso ahí por alguna parte, una nota importante. ¿Listo? Bien. Sí, señor. Ok. Listo. Otro polímero de condensación es el lignano. Este polímero no es sintético, este es un polímero natural. ¿Sí? El lignano es un polímero natural que junto con la celulosa constituye la madera, pero es un polímero de condensación. ¿Sí? El lignano. Yo les hablaba en el transcurso de la tensión y de la deformación de polímero, la cuestión del calor y todo esto. Aquí nos dan el ejemplo. Aquí nos dicen la relación que tiene la tensión, cuando usted estira la prenda, y la deformación por efecto del calor. Aquí está. A diferentes temperaturas están mirando el comportamiento de la prenda en términos de la tensión y en términos de la deformación. Es lo que yo les decía ahorita. Pero pues este no es un tema que nos interesa a nosotros, porque este es un tema más bien de las fábricas de prendas de vestir, de ropa, pantalones, camisas, etcétera, ¿no? Buzos. Eso no nos interesa en este momento, pero sí es bueno tomarlo como referencia de que se hacen análisis físicos de las prendas para ver su resistencia al calor, a la temperatura, a la elongación. Aquí nos hablan de las propiedades mecánicas a temperatura ambiente de algunas prendas y nos dan unos datos, nos dan la densidad de la prenda, o sea, el material nos dicen que es polietileno, dice aquí de baja densidad. Un ejemplo, polietileno de baja densidad, nos dan la densidad, nos dan el módulo clásico, nos dan la resistencia, qué tanto se puede alargar, y aquí nos dicen si es resistente o no al alargamiento o a la temperatura. ¿Listo? Pero pues eso ya es un tema para otra situación. Bueno, Profe, buen día. Buen día, mijo. ¿Cómo va? Profe, bien, habla Javier Cortés. Sí, Lo Javier, que pasa es que el compañero Over me llamó, me dice que no puede estar en clase porque en el sector donde él vive se fue la energía. Entonces, para que tenga eso presente. No, sí. Yo estuve en Buenaventura hasta ayer. Inclusive ayer era de 7 a 5 por los lados de la parte continental. Hubo mucho sector que quedó sin energía. Sí. Estalló un transformador. Acabé de hablar con él. Un transformador por donde él vive. Dios quiera no le haya dañado los equipos. A la gente se le anunció que tenían que apagar equipos porque estos señores de la EPSA estaban trabajando. Inclusive cerca donde yo vivo colocaron un superposte allí sin mi permiso, obviamente. Y yo les voy a cobrar una multa. Y
Y ese superposte pues tiene cable de todo tipo y tamaño. Eso ya me van a hasta enloquecer porque ya ese electromagnetismo como que me está llegando a mí. Eso, profe, múltelo, múltelo. Ese es un servicio de comunidad y ahí no hay multa que valga. Porque prima lo general sobre lo particular. Bueno, aquí hay un listado de los polímeros de mayor consumo. Aquí miren, dicen el polietileno y nos muestran la unidad monomérica, ¿no? De ese polietileno. El cloruro de vinilo también nos muestra la unidad monomérica. Miren que la unidad monomérica del polietileno es muy distinta a la unidad monomérica del cloruro de polivinilo o PVC. El politetrafluoroetileno también, carbono flúor. Miren las uniones, ¿no? El polipropileno, aquí tiene un metilo que no está contemplado en las otras muestras. Y el poliestireno, que surge del estireno más el poliestireno que surge del estireno. Listo. Acá viene otro tanto. Dice el polímero y la unidad monomérica, ¿no? Esa unidad monomérica se refiere que es la unidad que se repite y se repite y se repite para constituir polímero. ¿Listo? Por eso nos están mostrando los ejemplos de las unidades monoméricas. Y observen que las unidades monoméricas son distintas, diferentes, dependiendo del tipo de polímero que tenemos. ¿Listo? Aquí tenemos el policarbonato comercial, lo que yo les decía el tema de las maletas. El bifenol, que es un policarbonato comercial, ¿no? Y que es un polímero de condensación. ¿Listo? También aquí aparece el fosgeno. Este fosgeno es un compuesto que se utiliza para la obtención de polímeros, pero este es un compuesto bastante peligroso porque es un gas tóxico y entonces tienen que hacerle un tratamiento especial para eliminar esa toxicidad. Y utilizan el fosgeno y utilizan este compuesto que este es ocicloruro de carbono. Así se llama el fosgeno, ocicloruro de carbono. El nombre comercial lo tienen como fosgeno, pero el nombre químico es ocicloruro de carbono. ¿Listo? Bien. Acá hay ejemplo de otros bifenoles, pues eso no vamos a entrar en detalle con eso porque pues ya tenemos un ejemplo y con un ejemplo es más que suficiente. Aquí están los diferentes compuestos que se pueden formar. Aquí nos hablan del polietileno. Dice que es el polímero que más se ve en la vida diaria. El polietileno es un plástico. Este producto se puede reciclar. Este producto no es desechable. Entonces lo puedes conseguir en las bolsas de almacenes, en los frascos de champú, en los juguetes de los bebés, de los niños. Y también lo puedes ver en los chalecos antibalas o a prueba de bala. El polietileno. Los hay de alta densidad, de baja densidad. Y está la característica de cada uno de ellos de acuerdo a sus propiedades, ¿no? Acá tenemos el polipropileno. Dice que cumple una doble tarea como plástico y como fibra. Como plástico se utiliza para hacer envases para alimentos capaces de ser lavados en unos platos. Esto es factible porque no funde por debajo de 160 grados centígrados. Como fibra, el polipropileno se utiliza para hacer alfombras de interior y exterior, la clase que usted encuentre siempre alrededor de las piscinas y las canchas de minigolf. Listo. El polipropileno, a diferencia del nylon, no absorbe el agua. O sea, a grosso modo, pues, las características del polipropileno. Aquí sigue el polipropileno. Aquí tenemos el poliestireno.
Poliestireno es un plástico económico y resistente, probablemente es junto al polietileno el más común en su vida diaria. Puede presentar en forma de espuma para envoltorio y como aislante. El poliestireno también es usado en juguetes y para las partes exteriores de secados de cabellos, computadoras y accesorios de cocina. El poliestireno es un polímero vinílico. Acá nos dice que la polimerización vinílica se da por radicales libres. Por radicales libres. O sea, si hablan de radicales libres, ¿es una polimerización de qué? ¿De adición o de condensación? De adición, ¿listo? De adición. Acuerden que la polimerización de adición se dan por generación de protones o por radicales libres, ¿no? Entonces, esta polimerización vinílica es por adición. Bueno, esto ya lo vimos. Aquí hay distintas pintas de poliestireno. Aquí tenemos el polivinil cloruro o cloruro de polivinilo, PVC, muy conocido por todos nosotros. Aquí está. Polivinil cloruro o cloruro de polivinilo es el plástico que en la ferretería se conoce como PVC. Este es el PVC con el cual se hacen los caños y los caños de PVC están por todas partes. También es un polímero vinílico y se realiza mediante reacción de polimerización por radicales libres. ¿Listo? Bien. Acá hay otro. Este se llama politetrafluoroetileno. ¿Sí? Profe, Sí, mijo, dime. profe, si las cucarachas son capaces de sobrevivir a una bomba nuclear, ¿qué le echan al RAI? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Lo que pasa es que acuérdate de que esos insecticidas y todo este tipo de productos lo que hace es afectarle la vida respiratoria al animal. Entonces, no necesitas echarle 1 litro a una cucaracha. Con poquitos mililitros es suficiente de que les inhibe la respiración y por ende el animal se tiene que morir. Ahora, cuando hablan del tema de la bomba, la pregunta es, ¿se están refiriendo a qué profundidad está la cucaracha? Porque pues si la bomba está allí a centímetros o a metros del animal, también se muere. Porque eso parece una noticia de Ripley, pues. Si no resistimos nosotros, que tenemos una composición y una contextura mucho más fuerte desde el punto de vista orgánico, entonces ese animalito, pues, con cualquier cosa se muere. Así de simple. A una cucaracha le echas agua hervida de 40 grados y se muere. Nosotros podemos resistir el agua hervida de 40 grados. Y tenemos una quemadura leve. ¿Sí ven la diferencia? Sigamos. Politetrafluoruro etileno. Este es otro polímero conocido comercialmente como teflón. El teflón es el que ustedes han visto que se utiliza como revestimiento para sartenes, para ollas, en fin. Sí, que dicen que no permite que la comida se pegue, ¿no? Sí, ese es el famoso teflón. En algunas investigaciones no recomiendan el uso de teflón en las ollas o en los sartenes porque dicen que esto puede producir cáncer, ¿sí? Entonces hay un dilema allí y pues eso el comercio o los fabricantes son los que tienen que dilucidar ese tema, pero
Profe, ¿cómo es que dice el nombre que, o sea, el teflón hace parte de ¿qué? Politetrafluoroetileno. Ah, Politetrafluoroetileno. Ese es el listo, teflón. profe, gracias. Ese es el teflón. El Ya. teflón. Ah, ya. Ya, señor. Acá también nos hablan de lo mismo de policarbonato. Ya lo vimos que los policarbonatos son plásticos, pues que hacen parte de las maletas. Todo esto. Bueno, esto no. Acá tenemos otro compuesto. Es un polímero, el nylon. ¿Sí? Aquí está el nylon. Nos dicen que el nylon tiene uniones de puente de hidrógeno entre las cadenas. Aquí está. Y los hay de diferentes composición, ¿no? El nylon. Otro polímero muy usado por el ser humano son los posipol. Los posipol son esos pegantes que nosotros encontramos allí en las ferreterías. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene el posipol? El posipol tiene epóxidos. ¿Qué son los epóxidos? Los epóxidos son éteres cíclicos. Éteres cíclicos. Esos son los epóxidos. Y el posipol hace parte de los epóxidos, entonces es un éter cíclico. Ustedes dirán, éter cíclico, ¿qué significa eso? Ya les muestro. Esto que ustedes ven aquí, es un éter cíclico. Esto que ven aquí es un éter cíclico. Entonces, cuando ustedes tienen en su muestra el éter cíclico y en otra muestra tienen la amina, entonces ustedes van a unir eso que ustedes encuentran en las tiendas o en los supermercados, eso parece una masa plástica. Se lo venden por separados. Entonces, cuando ustedes obtienen la misma cantidad de cada una de esas masas plásticas y las unen, ustedes ahí ya están formando un polímero. Ese polímero, al reaccionar, ustedes lo pueden utilizar como pegante. Y ese pegante es súper fuerte, súper bueno. Ahora, depende de qué superficie vayan a pegar. Porque, por ejemplo, si vas a pegar, posiblemente la madera no te vaya a servir. Pero si vas a pegar cerámica, es posible que sí te sirva y que te forme y que se te forme un polímero resistente al agua, resistente a muchas cosas y te pueda ser útil. Entonces, aquí lo pueden ver, estos epóxidos que hacen parte del componente para formar el polímero, se unen con esta amina. Esta es una amina primaria. Entonces, esta amina primaria, por el lado del nitrógeno, que tiene el par de electrones libre, por ese lado se une. Mírenlo, aquí está. Se une por el lado del nitrógeno y esto que está aquí es el polímero. Y ese es el que vas a usar en últimas como pegante. Entonces, otra forma de experimentar, yo no sé si ustedes conocen hay un producto que es eso lo venden en un empaque muy pequeño, que es también un pegante fuerte, pero ese cuando uno lo utiliza solo, generalmente se cristaliza, no nos sirve como pegante. Pero si ese pegante, el pegatodo que la gente le llama, creo que es, ese pegante, si ese pegante lo mezclas con bicarbonato de sodio, se te forma un polímero allí muy fuerte y ese te sirve mucho. Cuando ustedes van a utilizar ese pegatodo, busquen el carbonato, le echan un poquito de bicarbonato de sodio. Sí. Le echan el pegadí lo mueven con un palito o con algún material plástico
Y no lo van a hacer con la mano porque eso se pega en la mano, en los dedos. Si eso lo quema, profe. Y eso hace como que, como una pastica, diga. Sí, hacen una pasta con eso. Eso a veces se calienta. Entonces es mejor utilizar un palo para hacer la mezcla y poder utilizarlo. Profe, no me dé ideas que vea. Yo me paro en la calle por los zapatos. Ay, Ya, no me profe, dé ideas. ya. Bueno, profe, ya me tocó ya comprar datos para ver la clase que se juega la energía por acá, por este sector. Y Sí, ya me comentaron, Over, tranquilo, mijo. De todas maneras, este material está allí en la plataforma y ahí lo puede ver. Miren, aquí Ok, tengo, profe. aquí tengo Posipol 1, Posipol 2, Posipol 3. Estos son los famosos pegantes esos sintéticos. Ustedes al unirlos pueden formar un polímero y lo pueden utilizar perfectamente. ¿Sí? Bueno. Otro tipo de polímeros son los elastómeros. Los elastómeros se refieren a los cauchos. Esto es lo que se utiliza en las vulcanizaciones. Ustedes a veces van a una vulcanizadora y ustedes ven allí que los tipos están haciendo ese trabajo de coger, por ejemplo, un plástico, un pedazo de plástico, lo colocan sobre la llanta, lo calientan y hágale que ya quedó listo. A eso que le llaman el tema de la vulcanización. Entonces, dice aquí que el proceso de entrecruzamiento de las moléculas en los elastómeros se define como vulcanización. El método consiste en añadir compuestos de azufre al elastómero que se encuentra a elevadas temperaturas. Los átomos de azufre unen cadenas vecinas. Y no estaba ahí descargado, pero lo que yo fue para cargar el teléfono de él. Aquí están los diferentes. No, él tiene el micrófono prendido. ¿Te compró cargador? ¿Ah? Y ayer nos cargó todo el día. No, a ver. Cierra el micrófono. El micrófono. Ok. Bueno, aquí están algunos cauchos sintéticos, algunos nombres comerciales, para que ustedes los puedan mirar allí. Aquí nos hablan de otro tipo de elastómero, que son las gomas, que se forman entre uniones de azufre con azufre. O sea, forman cadena azufre-azufre para formar una goma natural. Otro tipo de polímeros son las fibras naturales. Estas fibras naturales, ¿quién las genera? Pues las arañas, el gusano de seda. Ahí pueden ver ahí pueden ver ustedes las imágenes. Este tipo de animales forman una fibra natural que el hombre no ha podido descubrir las razones por las cuales cómo forman estos animales eso. Acuérdense de que esta seda, estas fibras naturales de estos animales son resistentes a la lluvia le cae y no pasa absolutamente nada. Prácticamente, como se dice, el agua llega ahí y resbala y el agua no te destruye esta fibra para nada. Así como hay fibras naturales, pues también ya sabemos que hay fibras artificiales, ¿no? Aquí nos dicen un ejemplo, una fibra artificial son los acetatos. ¿Y cómo se obtienen los acetatos? Por una reacción de esterificación. Aquí nos dan el nombre también de otro tipo de polímeros que son las fibras, como el acrílico, aramida, silicatos y siliconas también son polímeros. Muchos conocen pues ya las siliconas, pues han utilizado eso. Inclusive me parece que a veces, no sé si me equivoque, utilizan siliconas para el cabello, ¿no? También para la gente hacerse pues peinados y todo este cuento. Sí. Dice aquí, el silicio forma una variedad de polímeros naturales inorgánicos. Los silicatos que contienen unidades de tetraóxido de silicio. La silicona, dos de los oxígenos de la unidad del tetraóxido de silicio han sido reemplazados por grupos hidrocarbonados, dando lugar a polímeros de la siguiente estructura: oxígeno, silicio y el grupo alquilo. ¿Qué aplicaciones tienen los silicatos y las siliconas? En las tapas de bujías, en cables, mangueras de calefacción,
burletes de ventanas, tubo para diálisis y transfusiones, catéteres e implantes. Entonces, miren la utilidad tan importante de este tipo de polímeros, ¿no? Que en la medicina lo están utilizando mucho. Bueno, hasta aquí llegó la película, ahí terminamos. No sé cuánto tiempo nos demoramos, son las 11:07, nos demoramos hora y algo. De todas maneras, importante que ustedes revisen la información en el Abbas para que puedan contestar el taller y para que puedan contestar el cuestionario. Les reitero de que la evaluación no va a estar alejada de los talleres. De manera que miren bien los talleres, revísenlos, traten de corregir mirando el contenido, lo que pueda estar erróneo, que creo que no puede ser mucho lo que haya que corregir. Y no olviden de que hasta el 19 hay plazo para la entrega de todas las actividades evaluativas pendientes. Yo espero que todos envíen esa información, que no se dejen coger el tiempo, porque nosotros tenemos plazo creo que hasta el 22 o 23 de marzo para entregar las notas definitivas a registro académico. De todas maneras, al día siguiente de la evaluación, yo voy a tratar de mandarles de una vez la información del tercer corte, a ver cómo les quedó. Yo este fin de semana me voy a poner a revisar todo lo que han enviado para tener esas notas listas y que solamente nos quede pendiente la nota del examen parcial. Les reitero, revisen los talleres. El examen no va a ser distinto al contenido de los talleres. Si ustedes revisan los talleres juiciosamente, no van a tener ningún tipo de inconvenientes. Las respuestas a las preguntas del examen van a estar consignadas allí. ¿Y por qué? ¿Qué ventajas tenemos ahorita? Porque es virtual. Entonces, si usted tiene sus respuestas allí y ha leído bien los contenidos de los diferentes temas vistos, no va a tener ningún grado de dificultad en responder positivamente. ¿Alguna pregunta sobre el tema que acabamos de ver, jóvenes? ¿A alguien le quedó alguna duda? No, usted me dio ideas, profe. Señor. Pegadí con bicarbonato. Sí. Eso hasta vender. Eso es excelente. Eso. Lo que para la solución. Venga, para cuero no. Para cuero no, porque eso inclusive te puede, como es tan fuerte, eso te puede hasta rasgar el cuero. Yo creo que para otro tipo de material es posible, Profe, pero para zapato utilicen eso más que todo es Pasta, hierro, en pasta hueco. más que todo. En pasta yo lo he utilizado en pasta. Pero yo también utilizaba. Pero si ustedes van a reparar calzado, para el calzado hay un pegante vulcanizado, algo así, que es blanco. Sí, es blanco, se calienta un poquito y... Pero se calienta, profe. A eso hay que calentarlo, sí. Sí, eso es efectivo en calor. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es lo siguiente. Yo he visto que los señores cuando aplican eso sobre el material, colocan una plancha. Esa plancha calienta a determinada temperatura y el material se pega inmediatamente y eso queda ahí pegado eternamente. Lo que pasa es que como si uno no es especialista en calzado, pues vaya y no caliente el material adecuadamente, entonces va a estar eternamente pegando ese calzado allí. Eso es mejor gastar 10,000 pesitos, ir donde el experto en calzado y que te haga eso. Sí, porque pues uno lo puede hacer por economizarse algo, pero a veces esa economía sale más costosa. Hay un decir zapatero o zapato. Sí. Que se calienta. Cuando
Si usted va a utilizar ese producto vulcanizado para pegar calzado, lo tiene que calentar. ¿Cómo, Es blanco, es blanco, no amarillo. El amarillo es el pegante pues tradicional que conocemos. ¿Sí? Cuando es blanco, sí lo tiene que calentar para que haga efecto en la pega. ¿Y cómo se llama? Ese es pegante bisonte, compañera. Yo lo he usado acá. Lo venden en caliplástico. No blanco, diga, profe. Sí, es blanco, es blanco. Sí, no lo Pero venden en caliplástico, pero no, es mejor llevarlo al zapatero porque yo he botado plata así. Sí, sí, No sí, deja Karen. la Es cierto, tacañez Karen. y- Sí. Eso es de una de ellas del tipo y usted sabe que el tipo le cose bien y anda uno tranquilo. Sí, Pero sí, es es que usted cierto. vaya andando y siente el pie desnudo y cuando va a ver la suela y los zapatos nuevos. No. Te digo, Eso es cierto, eso es cierto. hay un decir que dice zapatero a sus zapatos, no lo puede Sí, inventar. sí, y eso no es un invento, es una realidad. La persona a veces, pues sí, nosotros a veces, pues voy a economizarme aquí 2 pesos, pero no, eso después te sale un dolor de cabeza permanente, pues ni la aspirina del tamaño de una casa te la cura. Bueno, yo espero que esta charla haya sido productiva. Este encuentro virtual es la primera vez que lo grabo. Yo esta clase no la había grabado antes, porque no es muy común agotar todos los temas del curso. Y miren que aquí en la virtualidad estamos agotando todos los temas del curso. O sea, la virtualidad tiene sus ventajas por ese lado, ¿no? Porque aquí no hay parálisis de que por allá protestaron y cerraron la universidad y todo ese cuento. Acá no. Entonces, cuando se hace una buena programación, yo creo que las cosas fluyen y salen como deben ser. Nosotros, la semana entrante ya completamos las 16 semanas. Y pues afortunadamente vamos a culminar con el parcial y ya vamos a tener las notas y no vamos a tener ningún grado de dificultad con eso. Yo les agradezco a ustedes la asistencia. Les reitero, pónganse las pilas con esas actividades evaluativas. No se dejan acumular eso. Hasta el viernes próximo hay plazo para entregar todo lo que tengan pendiente. Sin ningún problema. Sí, Gina. La exposición que usted hizo hoy, hace rato usted la había subido en la plataforma. El tema de hoy, sí, eso está hace rato en la plataforma. Yo en la plataforma tengo todo. Yo en la plataforma tengo absolutamente todo. Porque sí, porque sería bueno como que uno como estudiante revisar antes de que usted tuviera la clase para por lo menos... Ya le entendí. No, lo que pasa, Gina, es que yo no doy paso al estudiante, sino cuando ya he realizado la clase. ¿Sí? O sea, por ejemplo, hoy activé polímeros. Lo tenía en pendiente. Cuando está en pendiente, ustedes ingresan y no pueden ver el contenido. Solamente lo van a ver ya ahorita que termine la clase porque ya lo habilité. ¿Ya me hago entender? Sí, profe, ya. Me imaginé eso. El resto de material sí lo pueden ver, como los talleres, los cuestionarios, todo eso, pero el contenido del tema no lo adelanto, sino que lo habilito en el mismo día en que voy a dar en la clase. ¿Sí? Bien. Entonces, espero que todo el mundo pues cumpla con esto. Importante hacerlo. No podemos perder el esfuerzo que traíamos y espero de que este fin de semana pues todo el mundo haya enviado su información sobre los temas pendientes. No sé pues de que Sí, ustedes tienen otros compromisos académicos, pero pues uno tiene que hacerle al bajo y a la corriente. ¿Sí? No hay problema con eso. Entonces, profe, a ponerse las pilas, a revisar la información que han mandado y todo esto para saber cómo están las cosas. profe, Sí, perdón, escucho.
Iba a decir que yo ya he mandado unos trabajos de talleres, de lo que me había hablado, de los que están pendientes. Listo, Luis Fernando, yo te reviso eso, no te preocupes por eso. ¿Me lo enviaste a dónde, al correo? Sí, de correo, pero de un compañero, pero ahí en el mensaje está explicado No, pero sí, tranquilo, pero ¿a qué correo me lo enviaste? ¿Al Hotmail o al Gmail? En el que aparece en el de la plataforma Abbas. Ah, al de la universidad. Sí. Ya, listo. ¿Me los enviaste en qué fecha? Pues estos días pues lo he enviado así por día, un transcurso de la semana que pasó esta. ¿La semana pasada? ¿Desde la semana pasada? No, de esta semana. Ah, ya, o sea, de esta semana pasada. Estamos hablando que a partir del día, esta semana empezó, estamos a 12, más o menos desde el 8. ¿Sí? Bueno. Profe, yo ayer en la noche le envié tanto el kibo, el glosario, el taller de aleaciones. Profe, yo también le estoy enviando todos los talleres, todos los glosarios. No me estoy pendiente con lo de hoy. Yo también estoy pendiente con lo de hoy, nada más, profe. Gracias a Dios he enviado todo. Igualmente, Los 12 trabajos. Todo en total. Muchachos, les recomiendo, revisen en detalle todo lo que ustedes han realizado y lo que falta por enviar, pues envíenlo. O sea, no se confíen en que todo ya lo enviaron, sino que revisen. Por ejemplo, nosotros ya vimos polímeros que acabamos de esto, aceros, estructuras metálicas y aleaciones, ¿cierto? Esos 4, ¿cierto? Son 4 temas. Sí, profe. ¿Correcto? Bueno, de esos 4 temas, ustedes tienen que enviar 4 talleres. Sí, señor. Tienen que resolver 4 cuestionarios. Sí, señor. Tienen que resolver 4 wikis y tienen que resolver 4 glosarios. Sí, señor. Listo. O sea, en total, ustedes tienen 16 actividades por enviar. Sí, sí. Entonces, a ponerse las pilas. A ponerse las pilas. Son 16 actividades que tienen que ustedes enviar. En la plataforma van a estar todos los cuestionarios, todos los wikis y todos los glosarios. Y en mi correo, los talleres. Y listo. Eso es todo. ¿Vale? Les insisto, a usted todo un tiempo les he dicho y les he repetido la misma historia. Trabajen en grupo. Hagan los trabajos en grupo, hagan los talleres en grupo. Es más fácil respirar así. Cuando uno se encierra en soledad, se complica la existencia porque hay cosas que uno está en capacidad de resolver y otras cosas que no. Entonces traten en lo posible, para todas las áreas, para todas las asignaturas, únanse en grupo. Mire, yo les estoy diciendo esto porque yo siempre, cuando estudié en la Univalle, siempre teníamos un grupo de 5 personas, pero teníamos una característica, no permitíamos personas perezosas en el grupo. Esa chapa era la chapa de ingreso. Si usted tiene pereza mental para pensar aquí, está en el sitio equivocado, mío. Sí, porque uno no puede llevar la carga pues, del muerto y de la familia del muerto, pues. Es muy complicado así. Entonces nosotros fuimos muy exigentes en eso y a ese grupo de 5 nos fue excelente, nos fue muy bien. Desde que empezamos el primer semestre hasta el 10º, siempre trabajamos ese mismo grupo. Y teníamos una característica muy particular, 0 copias. Los copiones con nosotros no tenían lugar. Pues, ¿cómo así? ¿No trabajaste? Nosotros los fines de semana encerrados haciendo los ejercicios. Y venía un zángano el lunes a decirnos, préstame el taller, dame copia. No, mijo, qué pena, pero pues que yo trasnoché y usted no ha trasnochado. Yo llevo tantos días quemando neuronas y quemando retina y usted está dedicado pues a la Dolce Vita y viene a decirme que le dé copia, así no. Entonces, ese mensaje se los dejo y ese es un mensaje sano, o sea, uno no le hace mal al compañero cuando uno le niega que no le va a dar copia. Antes, por el contrario, le estás haciendo un bien, le estás diciendo, hágale esfuerzo, mijo. Úntense
ponga el cerebro a funcionar y solucione. Entonces, ahí les dejo ese mensaje para que ustedes lo tengan en cuenta y espero que este fin de semana pues todo el mundo haya enviado sus tareas, sus actividades y podamos tener un final feliz en este tema de la química de los materiales. Entre otras cosas les digo, la Universidad del Pacífico solamente tiene fase 1 de bioseguridad. La Universidad del Pacífico no tiene fase 2. Y como la Universidad del Pacífico no tiene fase 2, esto se nos va el próximo semestre que vamos a empezar, lo vamos a hacer totalmente virtual. Porque para para la fase 2 hay que gastar dinero. Hay que tener disponibilidad económica. Una pregunta, ¿cuándo inicia el otro semestre? Estamos en marzo, creo que para finales de abril o principios de mayo. Ok, profe, gracias. Inicia el otro. La universidad no tiene fase 2, así que la universidad está enfrascada en un problema gigante, porque pues eso se soluciona con dinero. Eso no es que llegamos a la puerta y nos dieron allí el alcohol glicerinado y el tapaboquitas y hacerle. No. Una cosa son 10 o 15 y otra cosa es cuando hablamos de 2.000, de 1.500 personas en el campus. Entonces, en este momentico yo las clases las veo, las presenciales las veo, o las alternancias yo las veo complicado. Yo creo que eso no se va a dar y vamos a seguir pues por este sendero y por esta película. Entonces, mi mensaje es de que ustedes deben ya acostumbrarse a este asunto, a resolverlo todo por virtualidad. ¿Sí? Y mi mensaje es que no dejen acumular tanto material, tanto tema y tanto cuento. ¿Por qué? Porque es que como ustedes tienen 5, 6, 7 materias y dejan acumular y acumular, no terminan por atender a ninguna. Entonces, sáquenle tiempo al tiempo. Sí, yo sé que muchos trabajan, pero si yo llego a la casa a las 7, supuestamente con un cansancio tenaz, pero en mi mente está el compromiso académico, tengo que atender el compromiso académico. Un buen baño con agua tibia y le echa unas flores allí, y eso es un relajante excelente. Retoma energía y se sienta y soluciona lo que tiene que solucionar. Pero hay que ponerle pecho a la brisa para cumplir los compromisos, muchachos. Ahí les dejo ese mensaje. Entonces, espero que en el transcurso de la próxima semana, pues, me envíen lo que hace falta. Y al 19, pues, que todos estemos al día. De todas maneras, gracias por estar aquí presente. Que tengan un buen fin de semana. Y mucho juicio con estas cosas de las actividades académicas. Felicidades para todos. Vale, profe, gracias. Bueno. Vale, Muchas profe, gracias, que pasen un buen día. Luego, Bueno, gracias. profe. Chao, profe. Chao. Chao. No me estoy matando.